La vida como la patria no se mide en fechas, sino en cicatrices y sueños. Hoy no hablaremos con un ministro, ni con un general, ni con un poeta, pero tal vez descubramos que en el fondo este hombre ha sido un poco de todo. Hijo de un herrador militar destinado en tierras africanas, alumno que hizo novillos, ingeniero rebelde, maestro vocacional, español de alma. Su vida ha recorrido los caminos de la España profunda, de Salamanca a Ceuta, de la forja al aula, del yunque al corazón. Hoy, en esta conversación sin prisas, buscamos algo más que respuestas. Buscamos verdad. Yo pedí prórroga. ¿Pediste prórroga? Pedí prórroga y haciendo la mili saqué la última asignatura que me quedaba. Anda. En el servicio militar yo fui destinado a infantería. Y como mi padre era maestro entrenador, algo de enchufe tuve. Claro. Y está bien porque fui cabo. Ah. Y yo estaba muy a gusto siendo de cabo. Se llamaba, ¿qué regimiento, qué unidad? La unidad no me acuerdo, era así, San Marcial. San Marcial. San Marcial. ¿Dónde estaba situado San Marcial? En Burgos, en la capital. Ah, en Burgos. En el mismo Joder. Burgos, en la capital. Y allí me hicieron cabo y luego pues hicimos una... Yo no hice el curso para cabo primero porque yo estaba muy bien de cabo tomatero, no quería más, pero me obligaron a ir al examen. Yo fui al examen y un montón de preguntas que había, en realidad yo solo respondí una raíz cuadrada, que no me acordaba si la sabía hacer o no, porque como no las había hecho, e incluso pues, la pasé. Y cuando veo que estoy aprobado me sorprende. Y un sargento me dice, pero Alfonso, ¿te crees que somos tontos o qué? Y fui cabo primero. Yo es que, bueno, como tenía cierto enchufe, fui a Capitanía General. Ah. Y estuve en la guardia de Capitanía General en Burgos. Y allí teníamos una guardia cada 7 días y luego bastante libre. Entonces yo estaba perfectamente de acuerdo con eso. ¿Te han hecho novatada, Alfonso? Yo nunca tuve novatada. No. Se conoce que era lo suficientemente alto. Claro. Que no... Imponías. Sí, Imponías. No imponer porque no me hicieron novatadas, ¿no? En cierta ocasión, bueno, sí, me hicieron una... ¿Cómo se llama cuando doblan la manta? Ah, sí, Sí, eso lo hice yo una vez en un campamento. Que no te puedes meter dentro. Sí, porque pero lo curioso es que... La petaca. Eso, La petaca. Pero abrí y vi la petaca. Y digo, bueno, voy a ver quién se ríe. Miré a todo a mi alrededor a ver quién se reía y no se reía nadie. Bueno, no estar aquí. ¿Cuándo descubriste que enseñar no era solo una salida, sino un destino? Pregunta. No sé, poco a poco, ¿no? Empecé dando clases en un centro que dependía del Obispado de Burgos y era una zona un poco marginal. Y allí se llevaba fundamentalmente electricidad. Y tengo varias años. Me llamaban Sandokan, como mote que yo tenía entonces, tenía barba. Y un alumno que era tremendo, era guerrero y tal, un día me dice, profe, si usted tiene problemas alguna vez, yo y mi panda lo que haga falta, ¿eh? Yo digo, bueno, muchas gracias, ¿no? Y poco a poco, cuando vi que los chavales aprendían, me producía una gran satisfacción. Y es más de una vez pensé, digo, si tendría que pagar en vez de cobrar. Sandokan. Claro, llamarían la atención con tus alumnos. Que llevaban melenas también y todo. Sí, claro. Joder. Claro. Encima alto. La época lo correspondía así. Era melena, barba y bastante afinidad con los chavales. Nunca permití que... Nunca fui colega de ellos, por decirlo de alguna forma. Es decir, ellos eran alumnos y yo profesor, y es algo que me ha funcionado siempre. Muy bien. Has pasado por muchos centros y ciudades, hasta recalar en Ceuta. ¿Qué has aprendido del mapa humano de España? Uy, muchas cosas. Mira, como profesor, tengo varias anécdotas. Yo estuve de profesor, de jefe de estudios en un instituto politécnico de Vigo, por ejemplo. Y era curioso porque
De vez en cuando los chavales no se portaban bien, pues me lo mandaban, que yo era jefe de estudio. Y yo es curioso porque yo no les castigaba con nada. Sencillamente les mandaba que se sentaran en el salón de actos y al cabo de media hora así sistemáticamente se acercaban a preguntarme qué tenía que hacer, que tenía que hacer algo. Digo, no, tú piensas de lo que ha ocurrido y ahí tranquilo, ¿no? Porque si hay algo que me di cuenta al tratar con la adolescencia, que en general necesitan ser queridos los chavales. Sí. Y lo entendí a raíz de un caso de una chica que era hija, no voy a decir de quién porque era gente conocida no solo a nivel de Vigo, sino de España, en la que le pillaron cogiendo un móvil en una discoteca y se lo repartieron con unas amigas, total que la denunciaron y vino la madre a hablar con el director y conmigo del tema de la chica, porque la habían denunciado y demás. Y estaba allí la niña, la chica adolescente, tenía 16 o 17 años por ahí, y su madre haciéndose discurso y diciendo, pero si la educamos en libertad, si la educamos en su propia responsabilidad. Y la chica saltó y dice, no os preocupáis por mí, en libertad, era para que os dejara en paz. Y entonces me di cuenta, digo, caramba, es que esto es un poco verdad. Un chico más de una vez, para sentirse querido, tiene que ser reñido. Es decir, tú vas por la calle, tu hijo se mete en un charco y le riñes, pero se mete el otro en el charco y te da igual. O encuentras a alguien tirado en la calle y te joder, pobrecito, pero pasas de largo. Pero si es alguien, hijo tuyo, algún tuyo, te acercas, le zarandeas, le limpias y le coges. Y le echas la bronca. Y digo, caramba, ¿no? A veces para ser... se tienen que sentir queridos los chavales y por lo tanto ellos tienen que ver que se les arranca. Porque ahí lo ves tú incluso en cierta ocasión. Eso fue en Celta. Que un chaval, digo, bueno, déjame en paz, le comenté. Y va el chico y dice, está pasando de mí. ¿No? Digo, este está dando la lata porque quieren que alguien les atienda. Atención. Es decir, que mi experiencia como profesor y demás ha ido forjándome sobre hechos concretos sobre la condición humana, ¿no? Los chavales necesitan ser queridos, necesitan ser atendidos. Y es un problema que tienen, por ejemplo, los adolescentes, que todo el mundo les estamos corrigiendo. Eres un vago, no estudias, te estás portando mal. Es algo que constantemente lo estamos haciendo. Y entonces yo probé una cosa muy curiosa. Es que cuando me llegaba alguno enfadado, porque le habían expulsado de clase y demás, y le dejaba en el salón de actos, y luego me venían diciendo que a ver qué tenían que hacer, ¿no? Porque estaban castigados y tenían que hacer. Digo, sí, bueno, mira, tráeme 11 actitudes positivas tuyas. Y era curioso, porque al rato venía que no le salían, que no sé, que le mandara un castigo. Y digo, ¿cómo que? ¿Que 11 no te salen? Digo, quiero 25. Y era algo que les desconcertaba bastante. Y la verdad es que no solo 25, ni 50, es decir, las personas en general, y los adolescentes en particular, tienen cantidad de elementos positivos que son incapaces de reconocer. ¿Qué significa para ti enseñar en una tierra como Ceuta? Frontera de culturas, historia viva. Hombre, a mí me ha gustado cambiar bastante de centro. De hecho, yo pensaba terminar en Canarias. Era algo que dentro de mis objetivos, porque afortunadamente trabajo en una empresa en la que tenía puestos de trabajo por toda España. Entonces está muy bien ir de un sitio a otro y es algo que me gusta. Vine aquí pues porque alguna compañera que habíamos coincidido en Andorra. Y bueno, por ella pues vine aquí, ¿no? Y cierto es que me encontré con una forma de comportarse de la gente un tanto distinta a la que yo estaba habituado. De tal forma que yo pensaba que a veces me tomaban el pelo, ¿no? Pero poco fui comprendiendo la idiosincrasia de la gente
Ceutí, y la verdad que me sentí cómodo. Es más, yo ahora tengo muchos recuerdos y bastante, ¿cómo diría yo?, gratificantes sobre mi paso por la enseñanza de Ceuta, porque me encuentro con antiguos alumnos, me saludan, se ve que me aprecian, algunos me recuerdan alguna anécdota de lo que yo había enseñado. Por ejemplo, un alumno, bueno, por su voluntad por aprender, que me recordó que en cierta ocasión él comentó que estaba intentando sacarlo adelante y demás, y que yo le dije, a ver, intenta ponerte de pie. Y se levantó. Y le comenté, no, yo no te he dicho que te pongas de pie, yo he dicho que lo intentes. Y dice, incluso lo tengo en mi casa, y lo recuerdo todavía porque me estaba diciendo que no lo intente, que lo hiciera. Y es verdad. Y sacó las oposiciones para Renfe de alta velocidad que se estaba produciendo en Arabia Saudí. Y allí, en el momento que le dieran el título, allí se iba, que supongo que allí estará. Alfonso, ¿te han enseñado más los libros o los alumnos? La verdad es que va unido. Es decir, tienes que estudiar, pero luego ver cómo somos. La propia condición humana es algo que me fascina. No solo eso, una de las grandes ventajas, por ejemplo, de ser profesor, es que el tiempo de verano pues, es un tiempo largo para dedicar, por ejemplo, a hacer viajes. Y yo he viajado, bueno, para mí poco, pero para otros mucho. El viaje culturiza bastante, ¿no, Alfonso? Sí, ¿no? Te enseña bastante, ¿a que sí, viajar? Sí, yo no sé idiomas, mi inglés está en el saber pedir el número de la habitación en los hoteles que voy y ya está. Entonces, a mí me gusta ir bastante a América, claro, es un país enorme. ¿El norte o toda América? Toda América. Toda América, ¿no? Y el poder contactar con la gente, hablar, qué es lo que piensan. Yo, por ejemplo, me han dicho tantas veces en México, ¿no? Porque AMLO, Andrés López Obrador, que era el presidente de México, salió aquello de que España tenía que pedir perdón por la leyenda negra está famosa. Sí, y entonces a mí me ha hecho ver un poco la historia de México y de América en general, ¿no? Y entonces, claro, una respuesta que tenía muy común cuando me decía hay que pedir perdón y demás, digo, no, digo, esos serán tus padres, digo, porque los míos se quedaron en España, son los tuyos los que vinieron, así que tú serás el que tenga que pedir disculpas, ¿no? Entonces, no, que no te salgas por la tangente o demás. Y claro, al ponerme a leer un poco, pues porque lo decían con frecuencia, no solo en México, sino pues en zona de Guatemala o de Perú, ya empecé a empaparme un poco, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que en realidad la guerra de la independencia fue una guerra civil, fue entre españoles. Todos los padres de la patria de México, por ejemplo, eran españoles e hijos de españoles, criollos. Y empezaron a hablar convencer a la gente para la independencia, aprovechando incluso que España tenía problemas ya aquí con Francia. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que los padres de la patria mexicanos, y si alguno lo escucha, igual se va a sentir mal, lo cierto es que en 38 años perdieron perdieron 3/4 partes de lo que era la España que se mantuvo durante más de 300 años, ¿no? Y cuando se la hago un poco ver, pues no entra mucho en el debate porque se queda sorprendido, ¿no? Por la otra visión que yo les suelo dar de la historia. Y Alfonso, ¿de qué viene ese odio? ¿Eso es porque le habrán engañado o le habrán contado una historia falsa? Porque yo también he leído y yo no creo que los españoles lo hayamos hecho tan mal, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? No, vamos a ver, es que hay cosas que se caen por su peso. Yo he tenido varias discusiones. Sí. Entonces, pero bueno, vamos a ver, ¿tú crees que Hernán Cortés con 40 puede echar abajo un imperio como el azteca? Si no es con la ayuda de la propia gente de allí que estaban de los aztecas hasta el gorro.
es que, joder, piensa un poco. Conocí a una profesora universitaria que escribió un libro en el que trataba de justificar bueno, no justificar, sino definir las matanzas sobre indígenas que habían hecho los españoles de la época y demás. Extrapolar lo que ocurrió entonces ahora pues no tiene mucho sentido. Claro. Pero aún así lo hacía. Y entonces yo le comenté, digo, joder, pues yo voy por México y indígenas hay por todos los sitios. Y su respuesta fue, es que los indígenas se recuperaron muy bien. Digo, ah, qué bien. Aquí al sur de Río Grande, o Río Bravo, ¿no?, que es la frontera entre Estados Unidos y México, al sur de Río Bravo los indígenas se recuperan muy bien. Pero al norte no se recuperan bien, qué cosas, ¿no? Digo, ¿a ti eso no te llama la atención? No, y bueno, dejemos la discusión. Bueno, la dejamos, pero lo que sí que es cierto es que yo veo algo. Tú no lo entonces, si no lo compartes, puede ser. Y es algo que me doy cuenta en general de las élites políticas, ¿no?, que tienen una intuición, la que sea, y buscan argumentos para que su intuición sea la que valga. Alfonso, ¿qué te ha enseñado el fracaso ajeno sobre la educación? En España tenemos un problema con el tema de la educación, y es que cada vez que un partido político gana las elecciones, cambia el sistema. Y no hace un sistema que valga siempre. Yo creo que la educación, lo mismo que la sanidad y la justicia, deberían ser del Estado, del gobierno central, y que todos tuviéramos una enseñanza común. ¿Qué es para ti la patria? Hombre, la patria es el lugar en el que has nacido y vives. Es el lugar de tus abuelos y de tus padres. Si tuvieras que definirla en una sola palabra, ¿cuál sería? En una sola palabra, ¿sabes? En el lugar en el que uno se siente cómodo. Es algo que... Casa, tal vez, una palabra. Una sola palabra, yo con una sola palabra. Bueno, casa. Si puedes. Vivienda. Viviendas. Pero ¿Madre? Padre. Y te puedo asegurar que es el lugar en el que estamos en nuestra zona de confort. Es decir, la patria es el lugar donde estás en zona de confort. Yo cuando salgo fuera, que lo he hecho muy a menudo, pues cuando estoy deseando volver, al cabo de un mes de estar dando vueltas por el mundo y ver las maravillas y las cosas que hay por otro lado, estoy deseando volver, como diciendo, como en casa no hay nada. Digo, y los españoles eso lo valoramos mucho, ¿eh? ¿Cómo ves la situación actual de España? ¿Vamos hacia adelante o hacia atrás? Hombre, siempre se va hacia adelante. Hay veces que se retrocede, pero para dar impulso. Yo soy de los suertudos que he vivido desde el arado romano, es decir, lo que inventaron los romanos hace 2000 años, a la inteligencia artificial que estamos en este momento, pasando por toda una serie de procesos en los que, bueno, eso tú no lo sabrás, pero yo siendo chaval, los teléfonos eran de... había que dar una manivela para que la dinamo cargase electricidad, y luego la de la tienda de un sitio que tenía un teléfono para todo el barrio decía, Julita, vente a las 4 que van a llamarte. Quiero decir que yo he vivido eso a la situación que estamos actualmente. Por lo tanto, yo creo que siempre hay pasos hacia atrás, como han sido las guerras, etc. Pero en general vamos hacia adelante y cada vez mejor. Yo no sé si fue el mismo o quién, ¿no?, que decía que España es un país indestructible, porque los españoles llevan 500 años intentando deshacerla y no lo han conseguido. Sí, es cierto, ¿eh? Y eso es algo que bueno, yo estoy conforme, yo estoy encantado de ser español. A mí la situación actual pues no me termina de llegar. Hay demasiado enfrentamiento civil, ¿no? Sí. Empezando por los muros, que sí, me parece una situación... Mira, como anécdota te diré, yo estaba en México cuando mataron a los guardias civiles, los narcos en el Estrecho.
Y entonces ahí la gente me comentaba, pues mira aquí cómo está en España. Y digo, no, digo, de verdad que esto en España no es normal, digo, España es un país seguro. Pero luego, al cabo de unos días, que unos políticos, diputados, pidiendo un minuto de silencio por los guardias civiles, que algunos se levantaron y se marcharon, yo hice una reflexión que lo puse por escrito, ¿no? Digo, ¿qué pasa? Digo, si hicieron eso, a mí solo se me ocurren dos cosas. O es apoyo al narco, o piensan que su idea política vale más que la vida de dos guardias civiles. Me ofendió lo que ocurrió. Impresionante, ¿eh? Pedro Sánchez, ¿qué te inspira su figura política y su gestión? Pues la verdad es que muy poco. A mí Pedro Sánchez no me inspira mucho. Un hombre que empieza su mandato diciendo que va a poner un muro para separar a los españoles, pues ya no me hace gracia, ¿no? Porque yo creo que es saludable que haya gente que piense de una manera y una distinta, porque nadie posee la verdad. Todo el mundo tenemos una opinión y esas opiniones tienen que ser contrastadas. Y hay que llegar a acuerdos. Y entonces yo no pensé que viviría esta situación, pero va a pasar. No te preocupes, que va a pasar y la causa se encauzará. ¿Crees que el gobierno actual representa la España que tú has amado? Es que son españoles. Y por lo tanto es que somos así, representa, claro. No queda más remedio que pensar que son españoles y que por lo tanto lo están haciendo como españoles. No lo están haciendo como chinos, lo están haciendo como españoles. Pero que a mí no me gustan lo que están haciendo, pues no me gusta. Yo creo que hacer ver que los españoles, por estar en un lado, son... Dicho estoy harto de ser un facha o de ser un rojo asqueroso. Es que todo el mundo tiene derecho a pensar en distinto y todo el mundo tiene derecho a ser escuchado y a tener en cuenta su razonamiento. ¿Qué valores crees que estamos perdiendo como nación? Perder valores, no sé qué decir. Cambian. Los valores cambian, ¿no? Yo recuerdo que mi madre, para tener una cuenta, tuvo que tener permiso de mi padre. Eso ahora ya es inconcebible, ¿no? Y la separación hace 40 años era muy mal vista, ahora está bien vista. Hay mucha gente que... Hay algunas... Tenemos un problema a veces con las élites políticas, ¿no? Que tienen su intuición y la quieren imponer sí o sí porque es la suya y es la que vale, ¿no? Y yo creo que el respeto que tiene que haber entre los españoles... Veamos, en la guerra civil los españoles tuvieron un problema en ese momento que les llevó a tener una guerra civil. Pero esa guerra civil se acabó y ahora estamos en otro planteamiento que no tiene que volverse a dar. A mí esa idea de revolver una y otra vez el pasado, es decir, coger el escombro del pasado y ponerle delante, ¿pero para qué? Y encima presumir de ello, claro, como lo he escuchado yo. Sí, he escuchado presumir de ello, ¿no? A mí me parece muy bien que di qué es lo que quieres hacer a partir de ahora, no lo que quieres cambiar del pasado. Efectivamente. ¿Dónde estamos ahora? Aquí. Pues dime qué podemos hacer a partir de aquí y nos podemos poner de acuerdo. Pero si dice, quiero que digas que fulanito de tal malo, pero ¿por qué voy a hacer? Vamos a ver qué podemos hacer a partir de ahora. No lo que hay atrás, ¿no? Eso es un poco lo que hacen en América, que es echar la culpa a la conquista de lo mal que están ahora. Es decir, ¿qué culpa tendrá Pizarro, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Venezuela? Es que es absurdo, pero sin embargo necesitan traer para justificar sus acciones. Sí, es que hoy en día también la gente opina mucho sin saber, ¿a que sí? Sin tener conocimiento, sin informarse. Sobre todo sin sentido crítico. Sí. Es decir, una de las definiciones de cultura, la RAE hay varias, sí. Pero la buena, a mi modo de ver, es la que dice es todo conocimiento que te permite desarrollar un sentido crítico. Y eso es algo que nos falta. Normalmente, pues fulanito ha dicho ta, y suelta como un papagayo lo que sí. ha dicho, ¿no?
y no desarrollamos un sentido crítico. Probablemente eso se aprende en las escuelas está la filosofía, etc. Y yo creo que es fundamental que las personas desarrollen un sentido crítico para poder opinar, aunque te equivoques. ¿De acuerdo? Te has equivocado, reconoces la equivocación y se corrige. El problema es cuando alguien se equivoca y no hay manera de que corrija. Por lo tanto, no es fiable, porque cada vez que se equivoque, como no va a corregir, porque no admite la equivocación, se va a mantener en el error, ¿no? Eso. A ver, Alfonso, ¿qué le diría hoy Cervantes a los jóvenes españoles? Bueno, yo soy un lector empedernido, más que de Cervantes en general, de El Quijote en particular, ¿no? Y conste que está llena de enseñanzas, El Quijote. Probablemente la segunda parte, a mí me gusta la segunda parte. El ver la sobriedad con la que un personaje como Sancho Panza pues, interactúa con el Quijote, ¿no? Con anécdotas divertidísimas. Por ejemplo, Martitones es una mujer, una chica, ¿no? Que hace creer que está enamorada de Don Quijote y le grita cuando estaba en la casa del duque, que está enamorada de él. Y Don Quijote, no, mi corazón ya es de Dulcinea, yo no puedo entrar en eso, la rechaza, ¿no? Y entonces cuando ya Don Quijote se va, ¿no?, de la casa del duque y va con Sancho, Martitones empieza a gritarle, mal hombre, ¿no? Diciendo, ojalá que cuando te corten callos te hagan sangrar y si te sacan las muelas se te queden los raigones, ¿no? Diciéndole, y Sancho le mira y dice, pues yo, mi señor, no lo entiendo, dice, porque usted está más para dar pena que para enamorar. Y, bueno, quiere decir que está lleno de un sentido del humor entretenido, ¿no? Y luego las pruebas a Sancho Panza le hacen pruebas para ser gobernador de la ínsula de Barataria. Y una de las pruebas que se las traen, que le hacen es que para entrar a un pueblo tiene que cruzar un puente. Y el que cruza, si dice verdad, le dejan pasar, pero si dice mentira, lo matan. Y entonces llegó un caminante que fue allí y dijo, cuando cruce el puente me vais a matar. Con lo cual, si le matan, dice verdad. Entonces no le tienen que matar. Pero si no le matan, dice mentira. Pues nada, que los jóvenes miren el Quijote a ver cuál fue la solución. Ole. A Sancho Panza. Muy bien. ¿Quién sería tu alma gemela literaria entre los grandes escritores? Yo he leído cosas que me gustan. Yo, desde luego, mi libro principal es El Quijote. Pero luego hay escritores contemporáneos que a mí me han enganchado bastante. Incluso algunos teóricos como Borges, pues que también me han gustado, ¿no? Con sus propias reflexiones sobre la eternidad. Sobre Borges tiene algo curioso, ¿no? Que hay un hombre que vivía eternamente y estaba como loco buscando una fuente donde beberla porque quería morir, porque llevaba tantos siglos viviendo que había aprendido 1000 idiomas y les había olvidado. Había sido rey, había sido mendigo, había tenido los grandes placeres y grandes sufrimientos, de lo que se le había ocurrido lo había hecho, y lo había hecho infinidad de veces, ya quería morir, ¿no? Pues claro, que un hombre sea capaz de desarrollarte todo esto, claro, siempre impresiona, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna historia, anécdota o personaje de Ceuta que debería enseñarse en todas las escuelas de España? Mira, tanto como enseñar todas las escuelas de España, pues no sé qué decirte, ¿no? Pero cada ceutín tiene algo que enseñar seguro, que te lo puedo asegurar. Yo he aprendido mucho de la gente de Ceuta, ¿no?
Yo que he estado en varios sitios dando clase, creo que hay dos zonas que son perfectamente diferenciadas en España. Una es Galicia, con su esoterismo, su espiritualidad, ¿no? Y otra es Andalucía, pues con su vivir al día, su forma de vivir con alegría. Creo que son las dos zonas de España que realmente son diferentes al resto. Y Ceuta es un pedacito de Andalucía, ¿no? Con un marcado sentido musulmán también, ¿no? No sé, por algún sitio he leído que igual hay más musulmanes que otro tipo de religión aquí en Ceuta, lo cual, bueno, está bien. Hay que tener en cuenta que cuando el Islam apareció como una religión nueva, se impuso de una forma tremenda en todo el mundo, ¿eh? Es decir, que cuando era el Imperio Romano, cae por la fuerza del Islam. El Mediterráneo en su época era una autopista, se podía ir de Argel a Barcelona mucho más fácil que de Barcelona a Burgos, que había bandoleros por todas las esquinas, ¿eh? Era una auténtica autopista. Los romanos incluso sabían en el Mediterráneo dónde había fuentes de agua dulce, solo no tenían que ir. Y era una comunión, quiero decir que el norte de África, toda la zona norte de África, con el sur de Europa, era casi todo uno, ¿no? Y primero con la separación del Imperio Romano, ¿no? El norte y el sur, y luego ya sobre todo con la llegada del Islam, que ocurre que el Mediterráneo, en vez de ser una autopista de paso de un lado a otro, en realidad se convierte en una frontera, ¿no? Con ya unas auténticas diferencias de forma de vivir y de sentir la vida, etc. Gracias por abrirme tu alma, por mostrarme que también existe una patria en el aula, en el sudor, en el silencio. Que España no solo está en los discursos ni en los himnos, está en hombres como tú que no salen en televisión, pero han sostenido este país con sus manos, con su tiza y con su historia. Como dijo Calderón hace casi 4 siglos, este ejército que ves es una religión de hombres honrados, que vago al hielo y al calor prefieren el mérito a la herencia, y en quienes el honor adorna el vestido. Tal vez la patria no está solo en el himno ni en la bandera, sino en estos gestos modestos, silenciosos y firmes que hacen a un país. Esto ha sido todo. Un saludo desde Ceuta, cuna de la Legión Española y perla del Mediterráneo.